Vamos hoy a hablar del último de los principios del derecho posmoderno, que consiste en que por ningún motivo se le podrá dar carácter político a los delitos que contiene la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El delito político tiene que ser visto con un criterio libertario y de superación de los procesos de represión que tradicionalmente se dan a los hechos en los cuales un grupo de personas o un líder va a luchar contra el gobierno de un país en que la tiranía predomina, la violencia o la corrupción son sus características. Si retomamos la idea del derecho clásico de Francisco Carrara, para él el derecho a la rebelión es un verdadero derecho que para entonces no era todavía un derecho humano, pero hoy ya la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla la rebelión como un derecho para luchar contra la tiranía. Para Carrara, había que hacer una distinción entre lo que son los delitos del orden común, que son aquellos en los cuales las personas actúan por deseo de venganza, odio o para obtener beneficios lucrativos. Para ello se esconde, busca el anonimato y actúa. Diferente es el concepto de delito político. El delincuente político está movido por ideales altruistas que buscan el beneficio de muchas personas. Generalmente el delincuente político va a la guerra contra un gobierno para cambiar los elementos estructurales, económico-políticos y de explotación que vive una sociedad. Por tanto, su objetivo es un objetivo noble y es un ideal de liberación. Carrara entonces dice, este sujeto no es cualquier sujeto, es un individuo que por darle bienestar a mucha gente, ofrenda su vida o su libertad buscando el objetivo de esa liberación. Esto implica, pues, la gran diferencia entre un delincuente común y lo que es un delincuente político. En general, el Código Penal se aplicará a los delincuentes comunes, pero no es igual la legislación que tiene que ver con delincuentes del orden político. Para este caso, el delincuente político debe ser tratado en función del derecho de guerra, porque no es posible que se le juzgue a un individuo como Fidel Castro, o como el Che Guevara, o como el movimiento de las Fuerzas Armadas Zapatistas de México, como si fueran delincuentes comunes. Al contrario, ellos son líderes, ellos son personas que luchan por un ideal de beneficio común. Por tanto, entonces, ellos deben ser gobernados no por el Código Penal, que tiene la característica típica de los gobernadores tiranos o de los gobernadores que quieren ser desposeídos del poder por la rebelión o la revolución política. En consecuencia, la liberación de ellos, de esa opresión, pues debe ser respetada, porque para ellos es su libertad y su derecho a la rebelión. Francisco Carrara definió el delito de rebelión en ese sentido, de que hay necesidad de tratar benignamente a un delincuente político,
porque el delito de rebelión tiene dos características particulares. Una, ser un delito de orden complejo. Y esto implica que para lograr el fin político, quizás haya que violar derechos del orden privado. Sin embargo, en su definición, los delitos del orden común que se cometan para lograr el fin político deben subsumirse dentro del delito de rebelión. Y por lo tanto también es un delito de carácter conexo, en el sentido que solamente hay una pena para el delito de rebelión, y en esa pena se deben subsumir todos los otros delitos del orden común que hayan sido necesarios cometer para obtener el fin político. Esto pues hay que tenerlo en cuenta porque la mayoría de los abogados no tratan el tema, y en México eso nadie lo estudia ni nadie lo enseña. Tenemos que aprender que existe toda una legislación de la Convención de Ginebra de 1949 que tiene varios protocolos adicionales en los que se busca el respeto del enemigo y se busca también el respeto a las víctimas del conflicto armado que se presente, ya sea de orden internacional o de orden nacional. Por eso, el delincuente político es un sujeto que debe ser también tenido en cuenta y también respetado. Para unos, ese delincuente político, entre comillas, puede ser aborrecible, pero para muchos otros, ese líder carismático y revolucionario puede ser un sujeto que debe ser tenido como valioso y admirable. Con esto que hemos dicho, podemos concluir ya la comparación de los principios del derecho penal clásico y de los nuevos principios del derecho penal posmoderno que nos ha sido impuesto por las potencias imperiales y que hoy está en vigor en más de 180 países del mundo. Gracias.